unidad en la diversidad. Tenemos que conciliar esa libertad en el debate, esa cultura del debate, de las diferencias, con la disciplina. Saludos y bienvenidos a otra nueva emisión de su programa Ideas para el Debate a través de su canal de Pueblo Legislador ANTV. En esta oportunidad, con este servidor, como de costumbre, Luis Enrique Araujo, periodista y constituyente de la patria, en esta oportunidad para profundizar un tema que sin duda está en el interés de todo el pueblo venezolano, y es que entre los acontecimientos de hace un mes y los actuales pareciera que hubiesen pasado varios meses, pero no, han sido varios acontecimientos todos promovidos por la institucionalidad venezolana, por los actores políticos, representantes de los principales poderes del Estado, que hoy ponen de nuevo de manifiesto una nueva oportunidad democrática, una nueva oportunidad para que el pueblo venezolano se exprese, una nueva oportunidad para dirimir las diferencias por el camino que nos enseñó nuestros libertadores, en especial nuestro comandante Hugo Chávez, que es el camino de la democracia, que es el camino electoral. Y para precisamente evaluar y profundizar lo que es el nuevo Consejo Nacional Electoral, el papel de la Asamblea Nacional actual, las locuras que está haciendo esa asamblea, digamos, de ultraderecha, que lamentablemente ha entregado las riquezas del país, encabezada por Juan Guaidó, y sobre todo lo que pudiera venir en los próximos meses en este nuevo camino de ruta electoral. Hemos invitado a un compañero, luchador, político, constituyente de la patria, además vicepresidente de la Comisión de Justicia, Esteban Arbelo. Bienvenido, camarada. Gracias, Luis. A este su espacio, Ideas para el Debate. Me pedías que si podías quitarte tapabocas, yo no lo voy a hacer. Con el permiso de la audiencia y todos los compañeros. Además, se hizo la prueba ya y salió negativo, afortunadamente, como debe ser, hay que cuidarse. Cumplimos el protocolo y con todos los compañeros acá también. Así es, así es. Entonces, bueno, Esteban, el país nuevamente de cara a un nuevo proceso político, un nuevo proceso electoral, y la oposición, tanto interna como la externa, una vez más, atacando al Consejo Nacional Electoral. Ante esta realidad, yo creo que esa es la principal pregunta, pues, ¿qué legitimidad tienen las autoridades del nuevo CNE? La legitimidad que le da la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y al pueblo de Venezuela. Recuerda que el tema de la designación de estos compañeros rectores del Consejo Nacional Electoral viene en función a una omisión inconstitucional legislativa por parte de la Asamblea Nacional. Ya vamos a hablar de eso. Pero importante que la génesis de esto viene en función a un conjunto de acuerdos de una mesa de diálogo nacional, en donde uno de los principales elementos para la resolución de conflictos es que ambas partes deben ceder, pero que ambas partes queden satisfechas. Si nosotros recordamos, septiembre, cuando inició la mesa de diálogo nacional, septiembre de 2018, evidentemente que el gobierno accedió a un conjunto de peticiones que hizo, yo la llamo el sector opositor sensato, ¿verdad? Y el sector opositor, entre esos, solicitaba la designación de un nuevo CNE, aún cuando habían rectores con su periodo aún vigente. Sin embargo, bueno, se exclamó, se llegó a un acuerdo y se planteó, incluso se nombró una comisión legislativa, una comisión preliminar para designar a este comité de postulaciones que fue designado. Pero entonces, hasta ahí llegó. ¿Cómo avanzar para la designación de estos nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral si primero que nada teníamos una Asamblea Nacional en desacato? Como la tenemos hoy, es importante porque es el hilo de lo que voy a explicar. La Asamblea Nacional continúa en desacato porque el acto del 5 de enero fue el que fue validado por el Tribunal Supremo de Justicia a solicitud de la Junta Directiva, no, ni siquiera a solicitud de un ciudadano venezolano, Enrique Ochoa Antich, que preocupado indicó, mira, supuestamente hay dos asambleas, la asamblea que preside el diputado Juan Guaidó y la asamblea que preside el diputado Luis Parra. ¿Cuál de las dos es? En el marco de eso, el Tribunal Supremo de Justicia evaluó con un conjunto de informes y elementos probatorios que consignaron ante su sala si el acto del 5 de enero era válido. Y por supuesto, en el marco de su revisión y su análisis, indicó que sí, que fue válido. Lo ha aplicado el 5 de enero en el hemiciclo protocolar. De tal manera que eso convalidó a la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Más no así la saca el desacato. Por supuesto que no, porque tú sabes que la Asamblea Nacional tiene un reglamento de interior y debate. Ese reglamento de interior y debate tiene efecto o tiene jerarquía de ley orgánica. Sobre la base de la pirámide que tenemos la Constitución, tratados internacionales que no coliden con la Constitución, y luego vienen las leyes orgánicas. En el marco de eso, por tratarse del funcionamiento de un órgano constituido del Estado, un poder constituido del Estado, tiene carácter de ley orgánico.
Y en el marco de eso, su artículo 90 indica la autorregulación que tiene ese poder constituido para enmendar de forma parcial o total los errores que ha cometido. Entonces, ¿qué pasa? La convalidación de esta nueva Junta Directiva lo que hace es allanar un camino para que esta Asamblea Nacional llame a una sesión y sobre el marco de la autorregulación ellos salgan del desacato, notificando por ejemplo, retirar a los diputados que obviamente tenían... Claro que sí, no, indicar, mira, ha sido un error que en el 2017, en 2016, cuando Henry Ramos Alú incorporó a los diputados, fue un error legislativo, nosotros solicitamos la modificación del mismo, subsanamos y remitimos... Ese acto no ha acontecido. Ese acto no ha acontecido y mientras no acontezca la Asamblea va a estar en desacato, o sea, sus actos continúan nulos, continúan írritos. Esto es como que si una asamblea agarrara a cualquier persona y la pusiera de diputado porque quiere. Pues. Claro, imagínate lo irresponsable que sería tomar a estas personas que tenían una medida cautelar por la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia y entonces la Asamblea Nacional legislara, será acto legislativo, leyes orgánicas, leyes ordinarias, las que sean. Y luego resulta que la sala electoral indica en su resultado final que en efecto hubo fraude y esas personas no eran diputados. ¿Cómo queda ese conjunto de leyes? Entonces, lo que se hizo fue que de manera cautelar es una medida dentro del proceso que temporalmente impide que lo incorporaran como diputado. Y por supuesto, para ir avanzando en el tema, una asamblea en desacato no tiene la autoridad ni la legitimidad para poder elegir una nueva autoridad de otro poder político. Absolutamente, por eso en paralelo a la comisión que se designó para el comité de postulaciones, en paralelo iba trabajando sobre la base de esperar que se hiciera la sesión ordinaria, la sesión plenaria de la Asamblea Nacional, sales del desacato y luego propones en función a lo que recibe el comité de postulaciones. Nunca se dio. Nunca se dio. Además, hay una realidad, un hecho cierto. No iban a tener las 2/3 partes, ninguna de las fracciones iba a tener las 2/3 partes porque eso es lo que requieren para de la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral porque lo estipula la Constitución. O sea, que ellos hubiesen querido más bien que la oposición en este caso no elegir autoridades del CNE a lo mejor hasta que quién claro, sabe cuándo. Y hay que decirle a Venezuela que no es la primera vez, que eso se hace, es la quinta vez que el Tribunal Supremo de Justicia designa a los rectores. Entonces no hay un doble discurso allí, discúlpame Esteban, el hecho de que exigen que haya un nuevo CNE, pero al final no contribuyen para que precisamente se cambien esas autoridades y cuando se hace entonces se acusa. Claro, es que lo que quieren ellos es mantener un discurso para afuera, internacionalmente, ellos deslegitimar todo un proceso legítimo como lo establece la Constitución. Eso es un doble discurso para mantener ellos su asamblea virtual. Pero era muy sencillo, llamar, modificar su error, notificar al Tribunal Supremo de Justicia y salir del desacato y avanzar hacia ese acto que está establecido en la Constitución, como es la designación de estos rectores del CNE. No contar con la 2/3 parte, bueno, ya hay cuatro experiencias, esta sería la quinta. Lo particular de esto, Luis, es que ni siquiera se llegó a discutir en la plenaria. Pero para ya tal vez finalizar este tema sobre el Consejo Nacional Electoral, ya el Tribunal Supremo de Justicia toma la decisión correspondiente, se nombran estas nuevas autoridades, estamos, digamos, plenamente legitimados para entonces avanzar este nuevo proceso electoral. Totalmente, de hecho, se declara en sesión permanente el Consejo Nacional Electoral, de hecho, recibió un respaldo también de la Plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, el nombramiento de estos rectores y ya el día de ayer se hizo un cronograma, un protocolo establecido en la Ley de Procesos Electorales para ese llamado y avanzar hacia las elecciones que ya tienen fecha, que es el 6 de diciembre, pero previo a las elecciones viene un conjunto de espacio, un conjunto de elementos que debemos nosotros abocar primero. Así que de eso vamos a hablar al regreso. Se instala un nuevo cronograma electoral. Vamos a evaluar cómo se desenvuelve, sobre todo en medio de estas circunstancias nacionales de un ataque pandémico global. Ya volvemos con su programa Ideas para el Debate. Unidad en la diversidad. Tenemos que conciliar esa libertad en el debate, esa cultura del debate, de las diferencias, con la disciplina. Unidad en la diversidad. Tenemos que conciliar esa libertad en el debate, esa cultura del debate, de las diferencias, con la disciplina. Bien, seguimos su programa Ideas para el Debate con nuestro invitado honor del día de hoy, Esteban Arbelo, constituyente de La Patria, vicepresidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional Constituyente. Esteban, tenemos entonces cronograma del Consejo Nacional Electoral, comienzan en par de semanas el registro electoral. ¿Cómo recibes tú esta noticia de que avanzamos a este proceso? Bueno, primero hay que mencionar que nosotros en la Asamblea Nacional Constituyente aprobamos un decreto constituyente, ¿verdad?, dejando sin efecto temporalmente
otro decreto constituyente del año 2017 en donde cada partido político que no haya participado en una elección anterior no pueda participar en la siguiente. En esta, sobre la base justamente de buscar la participación colectiva, se suspendió esa norma. Y hay 89 organizaciones, fíjate bien, qué decirle al pueblo, porque este canal solamente no lo ven solamente los chavistas, también lo ven los opositores. Hay que decirle al pueblo que la oposición no solamente son los cuatro que dicho sea de paso van a participar con otras tarjetas, ¿oíste? Es importante decirle que también va a participar Acción Democrática, va a participar Primera Justicia, porque eso es bueno recordarlo, es bueno decirlo. Es seguro, porque faltan unos días para que se postulen las candidaturas. Es que te digo, mira, y voy con el tema del cronograma electoral, pero antes de, una vez el designado, los rectores del Consejo Nacional Electoral, militantes de estos partidos consignaron ante el Tribunal Supremo de Justicia, ¿verdad?, denunciando el secuestro de esos partidos y la decisión unilateral del dirigente de ese partido de no participar en los comicios. Entonces, ¿qué pasaba con el interés colectivo de toda esa fracción de ese partido en querer participar? Porque en Venezuela el sufragio, el derecho al voto, es un derecho, no un deber, es un derecho voluntario. Entonces, si una persona de Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, no quiere ir a participar porque considera que no están dadas las condiciones, pero que sea ella lo que lo indique, debe estar la tarjeta, y si esa persona sí quiere, entonces, sobre la base de esa premisa, el Tribunal Supremo de Justicia devolvió la oportunidad a esas personas de manifestarse o no, pero ya de una vez el no estar inscrito era violatorio al derecho constitucional de esa persona a manifestarse o no. Eso es importante declararlo. Entonces, ahora, que el señor Bernabé Gutiérrez y Ramos Alú tengan su conflicto interno, que yo no creo que sea un conflicto interno, yo creo que es que Ramos Alú está jugando doble play, entonces está con el grupo de G y Bernabé está haciendo lo propio para no perder el espacio importante de la Asamblea Nacional a la fracción de AD. Pero bueno, en todo caso, 89 organizaciones políticas van a estar en este concurso electoral del 6 de diciembre. Entonces, están dadas las condiciones, el Tribunal Supremo, el Consejo Nacional Electoral está haciendo lo pertinente como lo establece la Constitución y la Ley de Procesos Electorales. Lo primero que hizo, que fue ratificado por la Asamblea Nacional Constituyente, es la información que le envió el Instituto Nacional de Estadística en función al censo que ellos lleven al estimado poblacional. Eso nosotros lo ratificamos, lo aprobamos y fue remitido al Consejo Nacional Electoral. ¿Con cuál finalidad? Ahí está el resultado. En el marco de ese estudio estadístico, elevó a 277 la cantidad de curules disponibles que van a ir al concurso electoral. Eso es importante. Que va a ser de dos maneras, el sistema uninominal y el sistema proporcional. Eso también es importante porque primero el uninominal te permite a ti saber el nombre y apellido de las personas que van a estar territorialmente, ¿verdad?, aspirando a ese curul. Y por la lista, la proporción de la minoría, ¿verdad?, de todas las 89 organizaciones postularán, y entonces en función justamente al método de Hon, pudiera una fracción minoritaria también tener participación y tener un integrante dentro de la Asamblea Nacional. Ahora fíjate, Esteban, nosotros estamos en un país en unas condiciones nada normales, aparte del ataque económico, bloqueo imperialista, la negación de que podamos comprar alimentos, medicina, tenemos una pandemia que se está expandiendo en el país y lamentablemente el imperialismo norteamericano ha generado todas las condiciones para que no consigamos las medicinas al momento indicado, no podamos, digamos, luchar con algunos elementos, digamos, de préstamos u otros económicos para poder atacar o tener mayor eficiencia en ataque a este flagelo. Y todo esto se da precisamente en un año electoral parlamentario. Recuerdo una crítica que hizo Fidel Castro Ruch en una oportunidad cuando fuimos a elecciones en el año 2015, que un país bajo una guerra no convencional no puede ir a unas elecciones convencionales. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, primero que nada, tenemos un presidente estadista. Estamos en medio nosotros de una piratería internacional. Ayer, el Bank of England, qué mal inglés, ¿no? Banco de Inglaterra, negó, o sea, el Tribunal Supremo de allá, la Corte Suprema de Inglaterra, negó la solicitud que hizo Venezuela demandando la devolución del oro. Imagínate que ni siquiera fue una devolución, dame el oro que me pertenece, sino que a través de la Organización de las Naciones Unidas, que le diera ese oro a esa multinacional, ¿verdad?, de las Naciones Unidas, para que sea ella quien comprara medicinas y alimentos sobre la base justamente de la pandemia. ¿Qué dijo el Reino Unido?
No. Entonces, a confesión de parte, relevo de prueba es piratería. Hay una información de que se le van a entregar a Juan Guaidó, no sé, no le he confirmado. No, todavía no lo han dicho, pero por ahí van, porque el tema pseudo jurídico del día de ayer es una pantomima. ¿Por qué? Porque ya en el 2018, cuando Juan Guaidó se autoproclamó en una plaza, el gobierno de Inglaterra se pronunció reconociendo a Juan Guaidó y de una vez bloqueando la reserva, el oro venezolano. Entonces, tú te pronunciaste antes de que Venezuela demandara. Entonces, o sea, es de pensar que evidentemente que eso está consensuado con los intereses norteamericanos, el Reino Unido y por supuesto la banda de delincuencia organizada que está en la y ante ese escenario virtual, donde lamentablemente todos estos poderes hegemónicos globales, incluso dirigentes transnacionales, etcétera, atacan a la República, porque precisamente unas elecciones, digamos, permiten o dan las posibilidades de una victoria al pueblo venezolano. Porque la Constitución está por sobre todas las cosas. Es un mandato constitucional, es un deber del presidente de la República y de todos los órganos constituidos garantizar los derechos establecidos en la Constitución, derechos y garantías. Y mientras se den las condiciones a lo interno, porque nosotros sabemos que hay una comisión para la defensa del COVID, mientras se estén dando las condiciones, por supuesto que vamos a ir a ese concurso electoral como lo establece la Constitución y como lo establece el órgano rector en la materia, el órgano competente como el Consejo Nacional Electoral. Recordando que no solo en Venezuela, Luis, es importante, te lo señalaba fuera del aire, que hay otros países que van a ir a un concurso electoral, Polonia, Rusia, y el más importante, y no por ser Estados Unidos, sino es porque se mide, es la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, ellos tomarán sus propias decisiones, ya es un asunto del pueblo norteamericano, pero también van a un concurso electoral y también la pandemia es mundial. Entonces, ahora en Venezuela están dadas las condiciones. Si por un asunto sobrevenido no se puede, bueno, ese es tema de otro debate. Venezuela rumbo a unas elecciones antiimperialistas. Es el tema de hoy. Les pedimos que se mantengan con nosotros para seguir profundizando en estas circunstancias y también le pedimos que participen a través de mi número telefónico, el cual ponemos a sus órdenes, 0414-240-2901. Pregúntenle a nuestro invitado Esteban Arbelo cualquier cosa sobre el tema electoral y político del país. Ya volvemos. Unidad en la diversidad. Tenemos que conciliar esa libertad en el debate, esa cultura del debate, de las diferencias, con la disciplina. Unidad en la diversidad. Tenemos que conciliar esa libertad en el debate, esa cultura del debate, de las diferencias, con la disciplina. Seguimos en su programa Ideas para el Debate y le damos a respuesta a las inquietudes que nos llegan a través de mi número telefónico 0414-240-2901, pero dejamos una pregunta al aire. Esteban, ¿Venezuela rumbo a unas elecciones antiimperialistas? ¿Sí? ¿Por qué? Totalmente. Son a los venezolanos, como lo establece la Constitución, y pese al asedio internacional que tiene todo un conjunto de la calle, encabezado por Estados Unidos, pese a que la operación Alicate está en proceso, con el tema Guyana, Colombia, Estados Unidos. Pese a todos los ataques que tiene el pueblo venezolano y la patria, nosotros vamos a cumplir lo que establece la Constitución. Están dadas las condiciones y que tenemos una comisión presidencial que está trabajando para la salud nuestra. Entonces, yo creo que sí están dadas, bueno, a menos que lo que hemos conversado fuera de cámara pase. Sí, sería importante hacerte una pregunta en ese sentido. ¿Existen escenarios que pudieran de alguna manera evitar que este proceso electoral se ejecute tal cual como se está dando en el cronograma? No existe ningún escenario para que no se ejecuten. Ahora, pudiera existir como con un hecho sobrevenido, que nadie en el mundo está exento del mismo. Y más ahora que nosotros tenemos una pandemia mundial. ¿Cuál sería un hecho sobrevenido en ese caso, por ejemplo? Un brote increíble que nos haga a nosotros o al presidente de la República tomar decisiones como la tomó China en su momento, como la tomó Rusia, toques de queda. Pero la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no establece que en el último año de establecida la Asamblea Nacional no haya un proceso electoral. ¿Qué pasaría en ese caso? Sí, tú bien lo dices. Taxativamente la Constitución no indica cuál sería el procedimiento establecido en caso de que el último año de vigencia de la Asamblea Nacional no sean elegidos los nuevos diputados y diputadas. Ante ese hecho sobrevenido pudieran darse varios escenarios. Primero, consultar al Tribunal Supremo de Justicia, como está establecido en el artículo 337 constitucional. ¿En qué sentido se consultaría? ¿Cuál será la pregunta, por ejemplo? ¿Cree usted que habría continuidad administrativo parlamentaria en caso de no haberse... La tesis Ayú. La tesis Ayú, que no estamos de acuerdo porque para que haya una continuidad parlamentaria debe haber unas elecciones. Como el presidente de la República, cuando el presidente de la República le dice que el Tribunal Supremo de Justicia sentenció que había continuidad
administrativa, en el caso de presidente Chávez, cuando no pudo presentarse ante la Asamblea Nacional, entonces hubo continuidad administrativa, pero que el presidente Chávez era un presidente reelecto, fue a un concurso electoral y fue ratificado. No puede haber continuidad administrativa si no vamos a un proceso electoral. Ese es un escenario. Otro escenario es que hoy tenemos Asamblea Nacional Constituyente, vigente, legítima, plenipotenciaria, y a través de un decreto constituyente nosotros pudiéramos decretar, valga la redundancia, un acuerdo donde indicamos que se hace una prórroga parlamentaria. Ese es un término muy mío. Prórroga parlamentaria por un hecho sobrevenido, por un lapso estipulado, ¿verdad? Con un periodo de caducidad, que pudiera ser prorrogado previa decisión también de la Asamblea Nacional Constituyente hasta que se den las condiciones. Entonces el 5 de enero del año que viene pudiera, si hay una decisión de ese tipo de la ANC ante un hecho sobrevenido, elegirse unas nuevas autoridades de la Asamblea Nacional. No, se quedarían en las mismas, porque se le está dando una continuidad o una prórroga parlamentaria al mismo. No aplicaría lo estipulado en la Constitución para reformar, para reelegir a la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Tú sabes que todos los años se debe reelegir a una nueva Junta Directiva, ¿verdad? Se elige una Junta Directiva, pero como este es el último año, por un hecho sobrevenido, por un acuerdo constituyente que se le da una prórroga parlamentaria, no aplica la elección de una nueva Junta Directiva. Dígalo usted, sin embargo, hasta el momento ese no es el escenario. Ese no es el escenario, pero te estamos hablando si son hechos sobrevenidos. Ahorita están dadas todas las condiciones para ir al concurso electoral que va a ser el 6 de diciembre. Cuando te digo un hecho sobrevenido es que nadie lo espere, que impidan que el pueblo venezolano vaya a las urnas y que el tiempo establecido en la Constitución no se den los lapsos y bueno, le corresponderá. Nosotros debemos agradecer que hoy tenemos Asamblea Nacional Constituyente porque es ella la que pudiera tomar esa decisión. Sin embargo, insisto con la pregunta que te hice en el segmento anterior, Esteban, y es que, y vuelvo a citar a Fidel Castro, ¿no? Cuando él decía de que no puede un país ir a elecciones convencionales bajo un ataque de intervención no convencional. Y precisamente digo esto porque solamente hace pocos meses fuimos víctimas de más de 200 ataques al sistema eléctrico nacional, donde incluso se comprobó ataques electromagnéticos que lamentablemente nos privaron de poder surtir el servicio de electricidad en todo el país. Sabemos que tenemos problemas y fallas en gran parte del territorio nacional. También afecta eso la distribución del agua, además del tema económico, la falta de ingresos de alimentos, una serie de ataques al pueblo venezolano que se le va a poner ahora la posibilidad de ir a unas elecciones a donde se le ha dicho de paso que todo lo que está ocurriendo es culpa del presidente Nicolás Maduro Moro. ¿No es más bien un hecho adverso a este proceso electoral? Tú sabes que lo positivo de ser víctima de este ataque permanente, continuado desde hace muchos años, es que nosotros hemos hecho lo convencional y no convencional. Nosotros repítamelo despacito, hemos hecho lo no convencional de forma convencional. Lo convencional en no convencional, o sea, nosotros hemos resuelto de manera no convencional, como menos le espera a la gente. Nos quitaron la luz, resolvimos. El ataque electromagnético, resolvimos. Y entonces no tenemos acceso a alimentos, resolvemos. Nuevas formas de producción, nuevas formas de consumo. Tenemos ataques a las medicinas, resolvemos. O sea, lo que te quiero decir es que el pueblo venezolano está dispuesto a resolver sus propios conflictos, que está dispuesto a resolver su propio destino. Es más, el juego de palabras que me acabas de hacer genera la siguiente realidad que está viendo el pueblo venezolano, y es que sería convencional que cualquier país ante un escenario como este no haga elecciones. A eso me refiero, y justamente... Pero nosotros hacemos lo no convencional de forma convencional. Totalmente, y se han dado los resultados, están dados los resultados. O sea, estamos apelando a la conciencia pura de nuestro pueblo. Y es que así ha pasado, mira, como decía Bolívar, parafraseándose, la naturaleza se ha puesto y la hemos vencido. De veras que sí, porque en la derecha nacional e internacional vive sus más menguados momentos y los ataques han sido más y más fuertes cada día y nosotros resistimos y avanzamos. Y así va a ser. Están dadas las condiciones para que el pueblo venezolano reconquiste su Asamblea Nacional, tengamos un poder constituido como el poder legislativo de verdad para el pueblo. ¿Beneficia al país o algún sector el hecho de que Juan Guaidó y ese grupo de diputados de ultraderecha y conjuntamente con el imperialismo norteamericano, Duque y toda esta oligarquía internacional continúen negando el reconocimiento a nuestra institucionalidad, a nuestro presidente, a nuestro proceso electoral? Lo van a seguir haciendo, eso es un guión. De hecho, ya hablan de un gobierno interino en el exilio. Eso significa que ya lo dicen. Son tan torpes que dicen que van a hacer, ¿verdad? Y ya se van a instalar en Colombia o en Estados Unidos y va a estar el mini palacio de Miraflores. ¿A quién beneficia ese escenario? A ellos, porque eso es una máscara. Lo que hacen es legitimar ante el mundo el saqueo que tienen con el patrimonio nacional. Porque
ya los 50 países que supuestamente reconocieron a Guaidó se han desligado de él, pero Estados Unidos, que es el mayor ladrón de todo, lo que le interesa es que ellos digan, me lo está dando el presidente, pero ¿cuál presidente? El que tú pusiste, el que tú reconoces. Eso es una excusa para ir saqueando, como saquearon a Sigo, como saquearon a Monómero y ahora el oro venezolano en Reino Unido. Ustedes manténganse allí, seguiremos conversando con Esteban Arbelo. Al regreso le daremos pie a todas sus preguntas, e interrogantes y propuestas. Ya volvemos con más de Ideas para el Debate. Unidad en la diversidad. Tenemos que conciliar esa libertad en el debate, esa cultura del debate, de las diferencias, con la disciplina. Unidad en la diversidad. Tenemos que conciliar esa libertad en el debate, esa cultura del debate, de las diferencias, con la disciplina. Estamos conversando con nuestro compañero, colega constituyente Esteban Arbelo, vicepresidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos con las preguntas que realiza nuestro pueblo venezolano, quienes han escrito bastante, los has incitado, Esteban, a manifestarse. Aquí dice, esta compañera que por cierto no se identifica, sigue el ataque económico y sigue Guaidó robándose lo que es las riquezas del país y la ANC no hace nada al respecto y por la economía tampoco. Bueno, la ANC sí hizo, la ANC levantó la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó, del diputado Juan Guaidó. Lo que pasa es que corresponde a un órgano constituido como es el Ministerio Público y el Poder Judicial hacer lo pertinente. El Ministerio Público es el ente rector en materia de investigación criminal, en materia de investigación penal, y el Poder Judicial, por supuesto, dirime conflictos jurisdiccionales, toma decisiones. No le corresponde a la Asamblea Nacional Constituyente tomar una decisión judicial. ¿Quieren que tú vayas y lo metas preso tú mismo? Sí, no podemos ir Diosdado y los 500 constituyentes a meterlo preso. Por supuesto que si fuera por mí, hablo en lo personal, están dados todos los elementos y todas las condiciones para que este señor esté privado de libertad. Es un deseo muy personal, bueno, pero nosotros somos, ¿verdad?, respetuosos de la institucionalidad en Venezuela. Ahí se le responde esta pregunta a este camarada que preguntaba hasta cuándo Juan Guaidó va a seguir en libertad. Otra pregunta por acá. No he escuchado las propuestas de la nueva Asamblea Nacional. Sería interesante escucharlas por parte de los que fueron electos con firmas del pueblo. Se supone que serían los enlaces para la participación. La pregunta es media rebuscada, pero tú sabes que entiendo que quiere escuchar las propuestas de la nueva Asamblea Nacional. Bueno, fueron consignados antier ante el Consejo Nacional Electoral, cumpliendo el protocolo establecido en la Ley de Procesos Electorales. Todos los partidos y organizaciones políticas con interés de participar consignan ante el órgano rector sus propuestas. Ahora bien, vendrá un lapso dentro de este protocolo donde los aspirantes van a también con el pueblo contarle su propuesta, proponerle a ellos. Olga Martínez de Maturín, me alegra que vayamos avanzando en un nuevo proceso de victorias electorales a pesar del ataque pandémico. Viva Chávez, viva Maduro. Fausto Hernández de Monaga, pregunta a esta camarada, ¿cómo conviviría la nueva Asamblea Nacional y cuál será el papel de la Asamblea Constituyente? Bueno, ustedes saben que la Asamblea Nacional Constituyente, según la Constitución, es justamente la tercera manera de modificar la Constitución. Hay tres. Primero, enmienda, reforma y Asamblea Nacional Constituyente. Una diferencia fundamental entre la enmienda y la reforma es que esto tiene un procedimiento establecido ya en la Constitución. La Asamblea Nacional Constituyente no lo tiene, 347, 348 y 349. Solo te habla de la iniciativa y el alcance que tiene la misma, que es que ningún órgano del Poder Constituido puede objetar las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Sobre las bases comiciales y sobre el estatuto de funcionamiento de nuestra Asamblea Nacional es que nosotros ahí tenemos un reglamento y tomamos las decisiones. La Asamblea Nacional Constituyente tomó lamentablemente competencia de la Asamblea Nacional, visto que en función el desacato de la Asamblea Nacional. Ahora bien, nosotros podemos convivir tranquilamente, como hemos convivido con el resto de los poderes constituidos en Venezuela. Tendrán una Asamblea Nacional, una nueva Asamblea Nacional donde ahí legislarán leyes orgánicas, leyes ordinarias, cualquier tipo que establece su competencia, pero la Asamblea Nacional Constituyente también seguirá trabajando en el proyecto constitucional que hemos venido desarrollando, porque hay que decirlo, sí lo hemos venido desarrollando, y la Carta Fundamental no indica un lapso para presentar el proyecto constitucional. Y yo lo explico, digamos, de alguna forma más sencilla para que nuestro pueblo lo entienda. Cuando a veces le preguntan esas situaciones en la calle, yo les respondo lo siguiente. Nosotros lamentablemente hagamos la comparación del policía y el vigilante, ¿no? El policía tiene una función del orden público
de cuidar la ciudadanía, pero dígame si ese policía le dicen que ahora tiene que cuidar la seguridad de los que viven en cada edificio y de cada negocio. Entonces, en lugar de hacer su trabajo, tiene que ser de los vigilantes. Bueno, nosotros nos han puesto el papel de los vigilantes de todo lo que pasa, lamentablemente, en esta Asamblea Nacional y que ha ocurrido, y el trabajo que deberíamos hacer por naturaleza lo hemos tenido que parar en algunos momentos que se ha generado. Sin embargo, nosotros creemos que en la medida que tengamos una nueva Asamblea Nacional que salga, por supuesto, del desacato, reconocida y con plenos poderes para seguir actuando y profundizando las leyes del pueblo popular, tendremos también una Asamblea Nacional Constituyente que garantice a nuestro país la discusión y las propuestas necesarias para transformar el Estado, que es uno de nuestros principales deberes. Bueno, estamos terminando, Esteban, pero no quisiéramos seguir avanzando sin preguntarte, ¿no? Ante ese escenario parlamentario de este año 2020, ¿cuáles son las aspiraciones políticas, la visión de país que deberíamos nosotros ir alcanzando acercándose al final de 2020? ¿Cómo te imaginas la situación política nacional con esto? Acercándose al final del año 2020, por supuesto una Venezuela de paz. Lo más importante, la Asamblea Nacional Constituyente en principio fue llamado por un clamor popular a la paz. Eso se va a mantener, vamos a estar nosotros vigentes. Por supuesto, a una mejoría en la economía gracias a la geopolítica del gobierno bolivariano, gracias a esos países hermanos, China, Irán, Rusia, y por supuesto seguir dando la batalla nacional e internacionalmente para justamente lograr vencer definitivamente al imperio que tanto hoy nos atropella. Finalmente, Esteban, toda esa resistencia que tiene nuestro heroico país, nuestra revolución bolivariana, radica, y hay que decirlo así, en el estómago de millones de venezolanos que se han sobrepuesto a todas las circunstancias y que gracias a esos niveles de conciencia estamos garantizando una Venezuela en paz que avanza otro proceso electoral. ¿Qué le dices tú, Esteban Arbelo, este venezolano formado y forjado al calor de la revolución? ¿Qué le dice a cada venezolano, Confianza en el proceso revolucionario. Nosotros hemos sido, el presidente Maduro sobre todo, ha sido despiadadamente atacado desde su primer mandato. Y el presidente Maduro no ha dejado de dar protección al pueblo. Otra discusión es que si alcanza, no alcanza. Nosotros vivimos momentos menguados, momentos fuertes, y el presidente Maduro no ha dejado de darle protección al pueblo. Nos corresponde a nosotros entonces también, corresponsable, como lo establece la Constitución, de hacer lo nuestro. Y es mantenerlo primero por el COVID-19 en nuestras casas, pero mantener nosotros esa confiabilidad en el gobierno bolivariano, salir al concurso electoral, ratificar a la plantilla que tendrá la parte, el gran polo patriótico, y por supuesto, de verdad, de corazón te lo digo, la paz en Venezuela está en manos nuestras. En manos de usted venezolano, de usted venezolana, y cuente que tendrá una Asamblea Nacional Constituyente puesta para defender esta paz y esta estabilidad hasta las últimas consecuencias. Agradecido, Esteban Arbelo, por estar con nosotros acá. Vamos a despedirnos, como lo dicen las recomendaciones, y ustedes también a seguirlas para garantizar de que esta pandemia no se expanda y agreda a nuestro noble pueblo venezolano. Ha sido un placer acompañarnos, nos veremos en una próxima oportunidad. Feliz tarde. Unidad en la diversidad. Tenemos que conciliar esa libertad en el debate, esa cultura del debate, de las diferencias, con la disciplina.